El contenido de la siguiente presentación incluye definición, etiología, mecanismos de transmisión, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. En relación a la definición, mencionar que la fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. Está incluida dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas y es una enfermedad de gran interés en la salud pública a nivel mundial. Es causada por el virus de la fiebre amarilla, que es un arbovirus perteneciente a la familia Flaviviridae, que es transmitido por la picadura del mosquito del género Aedes y Haemococcus. Se trata de un virus de RNA de cadena simple del que solo existe un serotipo, que se clasifica en 5 genotipos, 3 circulantes en África y 2 en Sudamérica. Es importante mencionar que la enfermedad confiere inmunidad vitalicia. Eso quiere decir que no se han reportado casos de un segundo ataque. He ahí la importancia de la vacunación, que nos va a brindar este tipo de inmunidad permanente y se recomienda el refuerzo a los 10 años. También existe inmunidad pasiva transitoria que va a ser transferida de la madre al recién nacido y se prolonga por 6 meses. Existen diferentes mecanismos de transmisión, de los cuales el más frecuente es la transmisión vectorial. Las diferentes especies de mosquitos transmisores viven en distintos hábitats. Ahí tenemos Aedes, que se cría cerca de las viviendas, que corresponde a doméstico, Haemococcus abetes en los bosques, que corresponde a mosquitos salvajes, y en algunos pueden encontrarse ambos hábitats, semidomésticos. Existen 3 ciclos de transmisión: fiebre amarilla selvática, fiebre amarilla urbana y fiebre amarilla intermedia, en relación al sitio y al reservorio. En relación a la fiebre amarilla selvática, esta se da en las selvas tropicales y el reservorio principal del virus van a ser los primates, los cuales van a ser picados por mosquitos salvajes, los cuales transmiten la enfermedad. Como vemos en la siguiente imagen, un mosquito infectado con el virus va a picar a un primate sano, el cual una vez adquiere el virus, pasa el periodo de incubación, llega a la fase de viremia, manifiesta los síntomas y en esta fase va a ser picado por otro mosquito sano, el cual va a infectarse y va a llevar a otro primate el virus. De esta forma se perpetúa el ciclo. Acá el ser humano puede ser infectado de forma accidental, como él ingresa a la selva generalmente por motivos laborales y puede adquirir de esta forma la enfermedad. La fiebre amarilla urbana, donde el principal reservorio va a ser el ser humano, los mosquitos infectados van a transmitir la enfermedad de persona a persona. Como vemos en el siguiente esquema, el mosquito infectado va a picar a una persona sana, va a inocular el virus, va a producirse posterior al periodo de incubación los síntomas en el paciente y durante esta fase de viremia va a ser picado por un mosquito sano, el cual va a infectarse y va a llevar la enfermedad a otro ser humano sano. Y en esta gráfica tenemos un resumen de lo que hemos mencionado de los ciclos de transmisión de la fiebre amarilla. Recordamos que en la fiebre amarilla selvática el principal reservorio van a ser los primates. En la fiebre amarilla urbana el principal reservorio va a ser el ser humano. Y en la fiebre amarilla intermedia mencionar que este ciclo se presenta únicamente en África y se va a dar cuando los mosquitos semidomésticos van a infectar tanto a primates como al ser humano. En relación a la epidemiología, debemos mencionar que existe distribución mundial de la enfermedad. Principalmente se han presentado casos en el continente africano y en América Central y América del Sur. En Sudamérica, la fiebre amarilla es endémica en 11 países, existiendo zonas específicas de alto riesgo en Brasil y en Bolivia. En Bolivia se han reportado en los últimos 5 años 6 casos confirmados. La mayor parte de ellos han ocurrido en departamentos de La Paz, Beni, Cochabamba.
Continuamos con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Previo a ello, vamos a ver un pequeño video. Entonces mencionamos que las manifestaciones clínicas van a ser variables en la enfermedad. Existe de un 80 a 85% de pacientes que presentan sintomatología leve a moderada o asintomáticos. El restante van a presentar sintomatología grave. Presenta un periodo de incubación de 3 a 6 días y el cuadro clínico está dividido en 3 fases: el periodo de infección, el periodo de remisión y el periodo de intoxicación. La primera fase corresponde al periodo de infección. Suele durar de 3 a 4 días. En esta fase el paciente presenta síntomas de un síndrome tóxico infeccioso. Presenta fiebre, anorexia, hiporexia, astenia, mialgias, lumbalgias, cefalea. En esta fase también puede presentar hiperemia conjuntival, bradicardia relativa y alteraciones laboratoriales como leucopenia, neutropenia, transaminasas elevadas, albuminuria. La segunda fase corresponde al periodo de remisión. Este periodo dura de 2 a 24 horas, desapareciendo los síntomas iniciales.
El virus desaparece bajo la acción de la respuesta inmune del sujeto y ya no es fuente de infección. Un 15 a 45% de los pacientes van a pasar a la siguiente fase y el resto va a permanecer sin síntomas. La tercera fase corresponde al periodo de intoxicación. Este porcentaje de pacientes que ha pasado esta fase presenta recidiva en relación a los síntomas. La enfermedad entonces aparece con mayor severidad. Fiebre, vómitos, dolor abdominal, ictericia, que da nombre a la enfermedad, falla renal, falla hepática, sangrados, alteraciones laboratoriales compatibles a insuficiencia hepática, insuficiencia renal y coagulopatía. Un 20 a 50% de estos pacientes evolucionan hacia la enfermedad hepatorenal con un cuadro de hipotensión, acidosis, edema cerebral, coma y mueren entre 7 a 10 días del comienzo de la enfermedad. Un dato de mal pronóstico va a ser la elevación de las transaminasas. En la siguiente gráfica tenemos un resumen de las tres fases del cuadro clínico: el periodo de infección, seguido del periodo de remisión y del periodo de intoxicación. Vemos que en el periodo de infección se presentan los picos febriles, además de los otros síntomas que hemos mencionado: cefalea, náuseas, vómitos, mialgias, etc. Pasa esta fase, viene el periodo de remisión, donde todos estos síntomas disminuyen y en muchos casos desaparecen. Un porcentaje de pacientes pasa al periodo de intoxicación, donde vuelven con mayor intensidad los síntomas: la fiebre, la ictericia, hemorragias, dolor abdominal, etc. Además vemos la respuesta inmune que tiene el organismo. En el caso de recuperación de los pacientes, ellos ingresan en un periodo de convalescencia caracterizado por debilidad y astenia que se prolonga de 2 a 4 semanas. Existen factores pronósticos, eso quiere decir hallazgos clínicos que se van a asociar a un mal pronóstico de los pacientes. Entre ellos tenemos la temperatura muy elevada al inicio de la enfermedad, el progreso rápido al periodo de intoxicación con aumento acelerado de las bilirrubinas, trastornos hemorrágicos severos con coagulación intravascular diseminada, falla renal con necrosis tubular aguda, aparición de hipotensión, choque, coma y convulsiones. El diagnóstico se realiza utilizando el pilar clínico, epidemiológico y laboratorial. Nosotros vamos a contar con los datos clínicos de todo lo que hemos mencionado en las diferentes fases. Vamos a tener sospecha en zonas de riesgo, zonas tropicales y subtropicales, y vamos a hacer uso de exámenes laboratoriales generales y específicos para determinar el agente etiológico. Si la muestra de un paciente es tomada antes de los 5 días de iniciados los síntomas, se puede realizar el aislamiento del virus a través de técnicas moleculares como el PCR convencional o en tiempo real. Si la muestra de sangre es tomada luego del 6.º día de iniciados los síntomas, el diagnóstico se realiza a través de la búsqueda de anticuerpos específicos, obtenidos a través de pruebas como por ejemplo la técnica ELISA. Esto nos permite detectar, como hemos mencionado, los anticuerpos específicos. En caso de que la muestra sea tomada post-mortem, se utilizan técnicas de anatomía patológica, demostrando las lesiones típicas hepáticas, que es la necrosis, y la detección del genoma viral también por PCR. Existen exámenes laboratoriales generales que también nos orientan en la sospecha de fiebre amarilla. Por ejemplo, la biometría hemática, donde como hallazgo tenemos la leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. En un examen general de orina, la presencia de albuminuria. Medimos tiempos de coagulación, donde podemos encontrar prolongación del tiempo de protrombina, disminución del fibrinógeno, aumento del dímero D.
También pedimos pruebas de función hepática, donde vemos elevación de las transaminasas y la bilirrubina. Pedimos química sanguínea, donde se puede hallar elevación de la creatinina, de la urea, y podemos encontrar hipoglucemia y también elevación del lactato. Entonces, se debe sospechar de fiebre amarilla, en todo caso, de paciente, persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre de menos de 7 días de duración, acompañada de mialgias o cefalea, sin afección de la vía aérea superior y sin etiología definida, procedente de área de riesgo para fiebre amarilla y o de recurrencia de casos de fiebre amarilla y sin vacuna antiamarílica previa. El cuadro es más sospechoso aún en presencia de ictericia, signos de sangrado o insuficiencia renal. Acá tenemos una imagen donde vemos un algoritmo cuando tenemos la sospecha, el caso sospechoso, o encontramos signos de alarma como ser la ictericia, el sangrado y la oliguria. Nosotros sospechamos de fiebre amarilla y lo que realizamos va a ser la solicitud de exámenes complementarios básicos como hemograma, hepatograma, función renal, etcétera. Y nosotros vamos a realizar la toma de muestra de serología. Como habíamos mencionado, antes de los 5 días es aislamiento viral a través del PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Si es más de 5 días, nosotros en este caso sí tomamos la serología, ¿no? A través de técnica ELISA por lo general. Y cuando tenemos un caso sospechoso, nosotros para solicitar estas pruebas, sí o sí debemos hacer la notificación a través de la ficha epidemiológica. De esa forma, nosotros vamos a comunicar y notificar al área de epidemiología. Nosotros valoramos al paciente y vemos si es un paciente que puede ser manejado de forma ambulatoria, con aislamiento, para evitar, como hemos mencionado, la propagación de la enfermedad, o si es un paciente que requiere internación. En relación al diagnóstico diferencial, tenemos varios cuadros con los cuales se debe hacer diagnóstico diferencial. Infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones por riquecia, infecciones parasitarias e incluso la toxicidad por medicamentos. En relación a cuadros de infecciones virales, debemos hacer diagnóstico diferencial con las hepatitis virales, debemos hacer diagnóstico diferencial con dengue, influenza y otras fiebres hemorrágicas. En relación a infecciones bacterianas, con leptospirosis, fiebre tifoidea y tuberculosis. En relación con infecciones parasitarias, debemos también hacer diagnóstico diferencial con malaria y leishmania visceral. Y como habíamos mencionado, no debemos olvidar considerar también la toxicidad por medicamentos entre estos diagnósticos diferenciales. En relación al tratamiento, debemos mencionar que no existe un tratamiento específico antiviral. El tratamiento que se realiza es tratamiento de soporte, tratamiento sintomático. Esto dependiendo de la severidad del cuadro del paciente. En casos leves y en pacientes con síntomas moderados, probablemente una de las medidas principales sea el aislamiento, por eso estos pacientes son internados, y de esta forma se pueda evitar la propagación de la enfermedad, porque se evita la picadura de los mosquitos. Además, podemos hacer control de los otros síntomas, como ser la fiebre, las mialgias, los vómitos, etcétera. Podemos controlar y evitar que progrese la alteración de la función renal, de la función hepática y los problemas de coagulación. Si un paciente presenta sintomatología grave, corresponde tratamiento de soporte, por lo general en una unidad de terapia intermedia o terapia intensiva, donde se vigila la hemodinamia del paciente, ¿no? Se vigila que no haya signos de hipoperfusión o progresión de la afectación renal y hepática. En estos pacientes pueden presentarse complicaciones como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada y también infecciones bacterianas asociadas. Presentan afectación también del sistema nervioso central y
puede progresar a falla multiorgánica. Dentro de las medidas de prevención, principalmente tenemos dos, que son la vacunación en esta enfermedad y también evitar la exposición al vector, evitar la picadura del mosquito. En relación a la vacunación, entonces mencionar que la vacuna es eficaz, segura, se utiliza hace muchos años para la inmunización activa tanto de niños y adultos contra la infección por el virus de la fiebre amarilla. Confiere, como hemos mencionado, inmunidad permanente y se recomienda el refuerzo, ¿no?, a los 10 años.